¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por someterse otra vez a los calores que nos están asaltando en todas las conferencias del ciclo y bienvenidos a la cuarta. En este caso, como todo parte un poco enrevesado, que el delegado de Cultura ha confiado en un filólogo aficionado a la historia para dar esta conferencia, pues vamos a seguir con el plan loco y el conferenciante va a presentar a la persona que nos acompaña hoy y que pienso muy sinceramente que es el gran hallazgo de este ciclo. Magdalena del Riego viene con Rodrigo, con su esposo desde Gijón, a acompañarnos porque ella es tataranieta de la hija de José María Calatrava. Es decir, es descendiente directa del homenajeado. Y además, como habrán detectado por el apellido, tiene una vinculación también de sangre con Del Riego, el general. Es decir, estamos ante, si me perdona la broma... No te voy a perdonar, o sea que... ante la quinta esencia del liberalismo del 19 español. Entonces, eso por una parte. Evidentemente es mucho más interesante escucharle los minutos que nos dirija ella que todo lo que yo pueda añadir a continuación. Hemos estado esta mañana con el alcalde en funciones, el delegado de Cultura, viendo el cuadro en el salón de plenos. Les han hecho una pequeña recepción en alcaldía y bueno, hemos pasado un rato muy agradable. Pretendemos que esto siga así y ahora ella quería dirigir unas palabras para compartir con nosotros este rato. Luego vuelvo y empiezo yo a dar la lata. Buenas tardes a todos. Él es un filólogo que no sé qué dijiste y yo soy una ama de casa que nunca me dirigía a nadie en público, o sea que, bueno, pero en fin, bueno, solamente decir que estoy orgullosísima de ser descendiente de don José María Calatrava, estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y quiero agradecer especialmente a la Corporación Municipal, al área de Cultura y a don José Caballero, no sé si lo conocen por aquí, porque él se ocupó de buscarnos, de traernos y de tratarnos como no nos merecemos, porque todo fue contemplaciones, estamos a justísimo. Yo le di mucha lata porque vengo de Asturias y cuando leí que podría hacer 40 grados dije, Pepe, yo no voy porque me muero y me tenéis que enterrar allí y tal. ¿Y qué hago, Pepe? Y el pobre Pepe, pues mira, yo el tiempo no lo puedo cambiar. Bueno, hasta que mi marido y mis hijas me animaron porque tenía muchas ganas y bueno, aquí estoy. No es la primera vez que venimos a Mérida, porque tanto mi marido como yo somos muy aficionados a la historia antigua y a las piedras con historia. Entonces, el mejor sitio yo creo que es Mérida. La primera vez que estuvimos por aquí, estábamos alojados creo que en Trujillo, no me acuerdo, si en Trujillo o Guadalupe, porque Extremadura la visitamos varias veces y vinimos a pasar una jornada. Bueno, la jornada se limitó a sentarme en las gradas del Teatro Romano con la boca abierta y allí me quedé 2 horas, porque yo conocía fotografías, conocía documentales del Teatro Romano, pero cuando llegué me quedé extasiada, emocionada, impresionada y allí estuve 2 horas sentada. Mi marido, que le gusta la fotografía, pues se dedicó a eso, pero yo a estar viendo aquellas piedras tan maravillosas, imaginando lo que allí habría sido en otra época. La segunda, entonces, por la tarde estuvimos en el museo, que también nos encantó, Museo Nacional de Arte Romano, y nos propusimos volver en cuanto pudiésemos. A los pocos años volvimos, nos quedamos 3 o 4 días aquí en Mérida y entonces ahí, volví a estar 2 horas en el Teatro Romano, volvimos a visitar el museo, pero ahí ya, fueron varios días, pudimos pasear, ver muchos más rincones de Mérida, ver templos, ver arcos, ver columnas, ver de todo. Incluso nos alejamos unos kilómetros a ver la iglesia visigoda de Santa Lucía en Alcuéscar,
que nos encantó también, porque conocíamos muchas iglesias prerrománicas, pero como esa creo que es muy diferente de lo que habíamos visto hasta entonces. Bueno, esta mañana nos dieron la oportunidad de ver de cerca el cuadro de don José María Calatrava, que nos encantó, nos recibieron muy bien en el ayuntamiento, cosa que agradecemos y que no se nos va a olvidar. Estuvimos charlando un rato sobre la personalidad de don José María, que yo hace relativamente poco que descubrí que tenía sangre emeritense y raíces en esta ciudad, y conocía poco verdaderamente de la trayectoria del señor Calatrava. Sabía que tenía que ser importante, porque lo primero que leí es que estaba enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Digo, pues esto... Bueno, luego ya escuché las conferencias de aquí, de estos días atrás, leí algunos libros y me voy dando cuenta de la gran figura que era don José María Calatrava. Todas sus aventuras políticas, porque en la España de aquel momento eran aventuras, era tremendo, eso lo hablarán los historiadores y tal, pero yo me quedé con la integridad de esta persona, un hombre con unos ideales que le costó mucho mantenerlos y que a pesar de eso pues conservó esos ideales, esa honestidad hasta el fin de sus días, pasando por prisión, pasando por exilio, abandonando a la familia unas veces en Mérida, otras en Madrid, por dedicarse él en cuerpo y alma a lo que él creía que podía hacer por España. Y yo creo que fue así, cuando le llama Fernando VII y tal, la primera vez se niega, la segunda acepta porque piensa que él puede hacer algo por España. Entonces, bueno, yo me quedo con esa honestidad, con esos ideales por los que renuncia a una vida que podía haber sido cómoda. No sé dónde me quedé, pero bueno, es igual. Otra de las cosas que quería yo comentar aquí eran ciertos, que yo creo que eso no está en los libros, alguna cosa que yo me sé de lo que es su vida familiar, que es que don José María Calatrava en algún momento en Madrid coincide con otro de mis antepasados en quinta generación como él, que es Pedro Sáiz de Baranda Gorriti, que es el primer alcalde constitucional de Madrid. Hay una calle en Madrid que es calle del alcalde Sáiz de Baranda. Él era un liberal también, lo que pasa que su vida se ceñía más a la capital de España, aunque también fue diputado y fue un liberal que pagó las consecuencias también en aquellos tiempos. Él fue alcalde de Madrid en 1812 y luego, después de la Revolución de Riego, en 1820, hasta el 23, en que vuelve el rey absolutista y él se tiene que exiliar, lo mismo que Calatrava, se exilia también Pedro Sáiz de Baranda a Francia. Pasa un tiempo en Burdeos, luego se va a París. Calatrava estuvo en el sur de Francia, creo, y luego se fue a Londres. Él vivió más tiempo en Londres. A los 10 años, cuando se muere el rey, pueden volver ellos a España. Y entonces yo no sé en qué momento sus hijos, Ángela Calatrava Montero de Espinosa y Isidro Sáiz de Baranda San Juan, se conocen y en el año 1838 se casan. Pero yo una de las cosas que me quedó también grabado es que a pesar de todas las vicisitudes de su vida y tal, él no logró en ese tiempo también tampoco estar con su familia, puesto que Ángela e Isidro se van a vivir a Filipinas, porque a él, que era ingeniero de minas, lo destinan como inspector jefe de minas en Filipinas. Y se quedan allí 15 años. Allí tienen a su único hijo, José Sáiz de Baranda, que era Calatrava, que es mi bisabuelo, y vuelven a los 15 años. Cuando llegan a España ya se había muerto don José María Calatrava. O sea que es una cosa triste que tu hija se vaya, y con las comunicaciones de antes, pues yo creo que es imposible que
en esos 15 años hayan vuelto a España. En fin, bueno, voy a dejarte ya, Pepe. No, otra cosa que quiero decir, que hay muchos descendientes de don José María Calatrava, porque yo solo conozco los de Ángela, ¿no? Su hija Ángela. Ellos tuvieron solo este hijo, José Saiz de Baranda Calatrava, pero él se casa con Margarita Gorostegui y tienen 5 hijos. De esos 5, una es mi abuela, María Saiz de Baranda, y todos tienen familias numerosas. Y la generación siguiente, que es la de mi padre, pues todos tienen familias numerosas. Nosotros somos 9 hermanos. Y, o sea que la descendencia de Calatrava es numerosísima. Otra de las cosas que yo desconozco es dónde hay descendientes de Calatrava. Supongo que en muchas partes del mundo. Pero yo quiero aportar aquí la anécdota de que sé 2 descendientes de Calatrava que son de nacionalidad salvadoreña, que son mis nietos. Yo tengo 2 nietos salvadoreños, viven en El Salvador y son salvadoreños. Ellos son descendientes en 7ª generación de don José María. Y yo siempre les transmitiré el orgullo por sus raíces españolas y extremeñas, y espero seguir, bueno, fomentando este gusto por la historia y por sus raíces. Pero bueno, hay 2 salvadoreños descendientes de don José María de Calatrava. Y ahora, bueno, sigue tú, Pepe, que tú tienes, tú sabes mucho más. Que me da miedo. Gracias, gracias. Cuidado ahí con el salto ese. Bueno, yo me había arrogado un cierto mérito de haber localizado una descendiente de Calatrava, pero por lo que acaba de contar Madalena, me temo que era bastante fácil. Igual considero hasta que pudiera haber alguno más en la sala. Bueno, pues pasamos entonces a ver la Mérida de ese momento. Es decir, vamos a tratar de hacer un vuelo rápido sobre el momento histórico vital de los 2 hermanos. Es decir, desde que nace José María en 1781, su hermano es 5 años más pequeño, hasta que fallece Ramón en 1876. El periodo vital de José María en Mérida es mucho menos interesante. Es un arranque muy lento el del progreso en todos los sentidos, como ahora iremos viendo. Sin embargo, si abrimos el abanico, como hemos abierto en un pequeño truco, hasta 1876, sí podemos ver el efecto final del trabajo que hicieron los liberales en esta ciudad. Liberales, como decimos, afrancesados e incluso franceses directamente. Vamos a partir en el diagnóstico de lo que escribió un francés que estuvo por aquí durante un breve tiempo. Alexandre Delaborre estuvo aproximadamente 5 o 6 meses, aunque nosotros en cierta ocasión escribimos que dudábamos de que hubiera estado realmente aquí porque había copiado mucho de autores cercanos, como Antonio Pons. Entonces merecía ahí una pequeña duda. En todo caso, ahora leeremos alguna cita donde se demuestra claramente que estuvo aquí. En 1788 habla de una Extremadura con no más de 416.000 habitantes en 2.000 leguas cuadradas. Todavía faltaba el destrozo demográfico de las guerras, de la de las naranjas con Portugal y la de la independencia, un ciclo de 14 años. Ivo de la Cortina, el autor de uno de los planos famosos del momento, dice exactamente que según las noticias que adquirimos en la misma Mérida, la invasión francesa le obligó a fugarse a uña de caballo cuando estaba terminando de copiar el Arco de Trajano. Entonces, es una cita coetánea prácticamente de que realmente estuvo aquí Alexandre. Esto es nuevo, yo no lo conocía y lo vi en el Seminario Pintoresco Español recientemente y he preferido contarlo aquí como corrección al propio trabajo sobre la labor de aquella época, del año 2004. Cualquier testimonio que se vea nos lleva a una importante situación de miseria, con agostamiento de campos, con destrozo de guerras, con rigores climáticos, bueno, hasta tal punto que el Ayuntamiento informa que la situación es tan apremiante que cada vez es más difícil mantener los desórdenes y los pequeños pillajes para recuperar restos de las mieses para comer y bueno.
Laborde denuncia concretamente un asunto que asediaba al modo de vida de los emeritenses y de los extremeños por extensión, que la Mesta ofrecía la posibilidad de conseguir un modo de vida tranquilo a los ricos, es decir, a los propietarios importantes. No tenían que esforzarse demasiado porque las propias rentas de la Mesta les permitían vivir holgadamente y, a su vez, promovían entre los trabajadores una manera de vivir también sencilla, pero permanente. Entonces, bueno, viene a decir que la riqueza de la Mesta favorece en unos y otros esta disposición natural, la vagancia, que es como lo considera el francés. Cuidado con el francés también, que es un hombre que se crió en los salones de la Ilustración francesa, pero que el capital de su padre, que era importantísimo, lo estuvo esclavizando a personas en Haití. Es decir, según venga el aire de un lado o de otro, se pueden interpretar las cosas de una manera. Él hablaba de una cierta pasividad, tanto en los ricos como en los trabajadores que tenían asalariados. Y habla de un número de unas 40.000 personas que están entregadas a la existencia nómada detrás de los rebaños. Es decir, cuidando los rebaños de la Mesta, vivían y no se casaban ni se establecían prácticamente en ninguna parte. 40.000 personas, según lo que acabamos de leer, son el 10% de la población. Habla además de un desierto educativo absoluto, es decir, no hay institutos, no hay colegios, no hay ninguna organización pública en materia de enseñanza. Concretamente sabemos que José María Calatrava hace sus primeras armas en letras con el único preceptor que había en la ciudad, que era un dominico del convento de Santo Domingo. La sociabilidad burguesa también es penosa. Dice que no se conoce género alguno de vida disipada, todo monótono, triste, acompasado, los ricos y de buena cuna prácticamente no se frecuentan, no hay distracciones de sociedad, y de que es complicadísimo para un extranjero vivir aquí. Es decir, una persona que venía de esos salones de la Francia de la Ilustración, pues aquí se encuentra en un panorama aburrido y monótono. El casco antiguo está absolutamente anquilosado, no de este momento, sino de siglos atrás. Hemos cogido el fragmento del plano de Laborde de 1806, que representa la ciudad, según nuestro amigo Paco Barbudo, compañero además, que ha hecho estudios sobre el urbanismo emeritense interesantísimos. En 1806 la extensión de la ciudad representada es de 29 hectáreas, lo que viene a suponer la tercera parte de la superficie ocupada por la ciudad romana. Es decir, estamos ante un partido por 3 de la ciudad romana. Vamos a recordar esta cifra porque al final del ciclo que vamos a ver, este periodo lo revierte. Se produce el fenómeno contrario. Según el ayuntamiento, un pueblo reducido a apenas 500 vecinos, la mayor parte miserables. El aislamiento, el otro gran problema. Ya digo que estamos viendo el diagnóstico que hace el francés con una mirada de francés de la Ilustración del 18. Los caminos imposibles. Caminos y alojamientos del país se resienten de la inactividad de la circulación. Solo la ruta Madrid-Lisboa se mantiene con algún decoro y los mejores caminos de Extremadura son los restos de la calzada que trazaron los romanos. Esto se repite como constante a lo largo de todo el siglo XIX. Vamos a ver cómo incluso en los últimos años del XVIII, otro poeta romántico que pasa por aquí, Robert Southey, 1797, coincide con la comitiva de Carlos IV, que estaba alojada en Campomanes, y dice: me gustaría que algún asunto inaplazable requiriese urgentemente al rey en Madrid para que pudiera darse cuenta por qué clase de carretera sus súbditos se ven obligados a viajar. Le dolería cada uno de los huesos de su cuerpo y, bueno, además le habían obligado, como eso sigue siendo costumbre ahora en nuestros días, a enjalbegar la parte delantera de sus casas para que su majestad viera un decorado limpio. 1825, un cuarto de siglo más tarde, si alguna persona le acomodase ocupar 2 asientos de coche de retorno para Mérida, Trujillo o Badajoz, que debe salir de la capital, Madrid, a primeros del próximo mes de abril, se servirá acudir a don Félix de Pereda del comercio calle Postas. Claro, este punto de partida recorre bajando todo el camino antiguo de la carretera de Madrid y a Mérida llega siempre por el camino de
el que se ha visto en la diapositiva inicial. Entra por el acueducto de San Lázaro, va aproximadamente hasta el Hornito y sube por la Rambla Antigua, el Arrabal. El punto de postas en la ciudad era la calle San Francisco y la carretera de Madrid era Santa Olalla. Es decir, toda la calle de Santa Eulalia iba transitada por las distintas galeras o carrozas o pequeños medios de comunicación, incluso bestias directamente de carga. En 1850, otro cuarto de siglo después, dice que la circunstancia de no haber actualmente líneas de diligencia a Extremadura hace que los asientos de la silla correo estén tomados con notable anticipación. Y se entiende porque tienen que pasar por Talavera, Trujillo, Mérida, Cáceres, Badajoz. Claro, en cada una de ellas se supone que hay algún viajero dispuesto. Es decir, estamos siempre con escasez de asientos. En esta época ya empiezan los movimientos en la política extremeña y en la política nacional, porque bueno, hay todo un grupo de políticos cercanos a Isabel II que ya están promoviendo la posibilidad de extender el ferrocarril por Extremadura. Ahí juega un papel importantísimo Bartolomé Romero Leal, que es otra de las piezas claves después de los Calatrava, que ahora volveremos sobre ello, que son el elemento político que durante el liberalismo, el trienio liberal y los años incluso de su exilio, están muy pendientes de promover factores que beneficien a Extremadura. Es verdad que en este momento les toma el relevo ya en gran medida Bartolomé Romero Leal. Aquí una frase demoledora del ministro de Fomento de 1850 y tantos. El ministro era el marqués de Corbera y se permite decir: generalmente en las provincias del mediodía y del oeste de España es donde menos se ha trabajado. Y esto depende, como digo, del carácter de sus habitantes. Tienen menos actividad o menos fortuna en sus gestiones. Romero Leal, en la misma sesión, le invita a comprender que los proyectos de las grandes vías de un país los decide el gobierno y que los decide, en teoría, con ecuanimidad en los 4 puntos cardinales, no por lo que opine o lo que sea capaz de desarrollar el vecino de esa zona, como es lógico. Mérida a este hombre le reconoció con una calle, a Romero Leal, pero bueno, nos queda ahí quizá aquilatar un poco más las gestiones de esa mitad del siglo, aunque Pedro María Plano, que fue el que le promovió, digamos, a ese nivel, lo mismo que a Calatrava con el mercado, supo por lo menos darle el relieve que merecía. En gran medida fue mentor de Pedro María Plano. Otro dato ahí de 1861. Ya se ha colocado una barca en el Guadiana para la libre expedición de pasajeros desde Mérida a Badajoz. La silla correo tiene que quedarse al lado de acá porque la barca no puede transportarla. Es decir, había otro problema más. En el momento que había cualquier conflicto de riadas o se llevaba una parte del puente o destrozaba algo, había que tirar de una barca para que pudieran seguir transitando los distintos carros, del tipo que sea. Bueno, pues llegamos por fin a los años 60, 1860, siempre hablando de la rémora de los transportes, del aislamiento. Estamos todavía en ese tema. Llega el momento en que hay que bendecir la locomotora, la que va a venir desde Ciudad Real a Badajoz, y la empresa invita a 500 personas pacenses para que vengan a Mérida y regresen a continuación. Y bueno, pues ya tenemos el primer cacao. Se estropea la máquina, por lo que sea, tienen que llevarla a tomar agua, literalmente, según el artículo de la Correspondencia de España de 26 del 7 del 64. Y claro, después de eso y de estar aproximadamente 6 horas parados en una estación en julio, pues no sé si les suena de algo esta situación. Romero Leal interviene y procura que se solucione todo esto a base de telegramas a Madrid, de pillar al ingeniero de la compañía hasta que, bueno, finalmente a las 12 de la noche los pacenses pueden regresar a la ciudad. Son 160 años, pero nos sigue sonando. Desde 1 de febrero próximo, el correo entre Mérida y Badajoz tardará solo 2 horas y 18 minutos, en vez de las 3 horas que ahora tarda. Ventaja que no deja de ser importante para el comercio. Bueno, pues en ese momento ya teníamos establecida la línea, es decir, volvamos a la parte positiva, tenemos ya una comunicación directa con la capital y va a seguir camino de Lisboa. Además, en esos años se acaba de inaugurar con la primera piedra el trazado de la línea a Sevilla. Ese tren portugués
nos facilita varias cosas. Primero, la salida del comercio emeritense, que nos pueda parecer que es una quimera la industria o el comercio emeritense en ese momento, pero ya veremos que lo había. Dice el cacereño Francisco Liberal que los adelantos de la época han llegado en tropel a Extremadura y han llegado para ocasionar una revolución completa, una revolución regeneradora, fecunda en gérmenes de verdadera prosperidad. No solo el comercio, a partir de ahí nuestras familias empezaron a echar unos baúles a primeros de julio en un tren y pasar la temporada veraniega en las playas de la costa portuguesa. El que podía, evidentemente, pero incluso hubo trabajadores asalariados que consiguieron estar unos días allí también. El hombre de negocios volvía y dejaba ya su familia, pero estos trabajadores estaban los días de vacaciones que podían. Como consecuencia natural, esto ya es la consecuencia en cuanto a los coches y diligencias. Aquellos coches que tardaban 8 horas en llegar a Cáceres y 24 en llegar a Sevilla, a partir de ahora van a tardar, me lo he saltado, se han suspendido las expediciones diarias que tardaban todo eso, 8 y 24 horas, 65 y 154 kilómetros. Perdón. Demográficamente, la llegada de los trabajadores del tren supuso un impulso impresionante. Primero llegaron trazando, pero después se quedaron en otros cometidos en la ciudad y fueron repoblando toda la zona desde la calle Almendralejo hacia la desembocadura del Albarregas, con lo cual esta zona del cementerio viejo de la Trinidad, es decir, el Cerro del Calvario, se fue repoblando de tal modo que a principios del siglo XX ya era una realidad el barrio ferroviario por excelencia. Vamos a ver también, como decía Laborde, cuál era el problema de poblamiento y uno que no teníamos demasiado localizado, pero que se inicia incluso antes de la separación provincial de Burgos en 1833, que es el de los codazos con Badajoz por la capitalidad. Lo primero que tenemos que saber es que en la época posterior a la guerra con los franceses, prácticamente todas las congregaciones religiosas están bajo mínimos. Incluso, bueno, conseguimos un documento donde la superiora de las frailas dice que las 5 individuas que actualmente pertenecen a él se hallan en edad avanzada y achacosa y que si no se repuebla con otras que sustituyan, podrá venir a faltar la observancia regular. Ese es el testimonio vivo de una de las superioras, pero el resto de congregaciones prácticamente van a ir cerrando en esos años iniciales del siglo, en el primer tercio. Por lo tanto, todos esos edificios van a quedar disponibles para otros usos que esencialmente se los va a dar la desamortización y el propio arranque demográfico que va a sufrir la ciudad en unos años. ¿Quiénes se quedan aquí de todas formas? Pues la inmensa mayoría de la población que está dedicada a las tareas subalternas del campo, del trabajo, evidentemente un 90 y tantos % de la población, algunos funcionarios, como el padre de Calatrava, que vino a trabajar en el ayuntamiento, o comerciantes de esa ruta lanera que está establecida y que se van a ir asentando aquí. Ya veremos apellidos y ya veremos el rol que juegan cada uno de ellos. Algunos de la nobleza primitiva siguen aquí, pero la mayor parte de ellos dejan a segundones y se van a Madrid desde donde gestionan sus propiedades o simplemente las desatienden. Hay también gente que vuelve del exilio, como puedan ser los Fuenteblanca, que también veremos a continuación. Me gusta últimamente echar un vistazo también a la otra mitad de la historia, a la población femenina de la ciudad. Evidentemente hay muy poco porque en los mundos de la gestión y de la política y del día a día de la ciudad no se movían por cuestiones obvias, no era el cometido de las mujeres en ese momento. Tiene un papel secundario en el relato, pero en todo caso vamos a ver que algunas de ellas, las burguesas especialmente, empiezan a tomar sitio y empiezan a contribuir a los progresos que vamos a ir tratando. Este hombre, Richard Ford, señala una imagen que se le quedó porque paseaba mucho por la zona de los Milagros y Albarregas, que era el reino de lavanderas, es decir, la cantidad de señoras que aportaban algo a la economía familiar lavando no solo sus prendas, sino las de otras personas con capacidad de pagarle ese trabajo. Bueno, el caserío emeritense
Lo explica muy bien Madoz, casas normalmente de una planta, con un pasillo central y habitaciones a los lados, y una zona del fondo donde se colocarían las caballerías y las bestias de labor. Cuando la casa es un poco más potentada, pues tiene una segunda, que es la residencial. En todo caso, casi todas ellas tienen al final de la casa, al fondo, una zona donde colocan pues, recursos como la leña o las inmundicias. Bueno, en fin, aquí destacan un par de casas, que son las de Alonso II Pacheco, que sería la que está a continuación de los Mendoza y hoy forma parte también del Hotel Palace en la plaza, y la de Miguel Nogales, buenas proporciones, y además la del Conde de Fuenteblanca, que aunque poco espaciosa, es linda y de muy buen gusto. De todas formas, la miseria permanece, es decir, la mayor parte de la población está en una situación lamentable y el municipalismo no estaba demasiado cuidado. En este artículo de 1851, que parte de alguien, sospechamos, que de Romero Leal o de Moreno y Bailén, que ya en ese momento se había presentado a las elecciones, Moreno y Bailén, ahora veremos, es uno de los Fuenteblanca a los que me refería, exiliados en Francia y vueltos a continuación cuando fallece el rey Felón. El hospital es un desastre, sequía de fuentes, cárcel lóbrega, necesidades en los niños expósitos, que más que en casa cuna, más pudiera llamársele casa sepulcro. El cuerpo municipal carece de medios para llevar socorros domiciliarios, no hay todavía un par de serenos, no existe alumbrado público, el empedrado es deficiente, el paseo público no solo no existe, sino se tienen que pelear con las carrozas que van y vienen por la carretera de Madrid. En fin, un panorama desolador. Y estamos hablando ya de mediados del siglo, es decir, del momento en que el ministro en cuestión está diciendo que es que no nos movemos suficiente. En salud y en justicia el estancamiento es casi medieval, es decir, los hospitales, como ya hemos visto, fatal. No solo eso, sino que en 1866 hay un intento de cerrar este hospital, el que había aquí a nuestro lado, el de San Juan de Dios. Un farmacéutico, Melgares, que era parte de este grupo juvenil que va a tirar tanto de la Mérida de mediados de siglo, lo denuncia y además utiliza un tono sarcástico. Dice que le parece muy mal que la Diputación considere dejar en pie las enfermedades destruyendo los medios para combatirlas y no tumbarlas. En fin, dice que no es ni útil ni honroso a la provincia ni propio de la moderna civilización, un atentado de lesa humanidad. Además, como digo, hay una serie de plagas que están reflejadas en la literatura del XIX y y el asunto de los enterramientos en sagrado en el momento previo, en los inicios eran los tres grandes problemas que fue solucionando el ayuntamiento. Por otra parte, la justicia también era un poco medievalizante todavía, con ajusticiamientos públicos. En este caso, en 1852, se habla de dos casi seguidos, de una persona que ejecutan y a otro que acaban de coger robándole los efectos a un ferroviario en su caseta o a un trabajador que era amigo suyo, le robó todo y también lo mató a continuación. Entonces, bueno, dos ejecuciones en Mérida en unos meses. Nuevos contingentes de población. Como digo, poco a poco el optimismo se va apoderando de esa ciudad de apenas 500 vecinos. Las rutas antiguas de la Mesta nos aportan una burguesía comercial de migrantes de la comarca riojana de Camelos. Este colectivo es importantísimo, se asientan en los alrededores de la plaza y impulsan comercios y firmas muy conocidas. Ejemplos, he puesto ya ejemplos de casi todos los colectivos que se nos suman. Ahí hay un listado de los, que quizá no se vea muy bien, de los botijeros que llegan de Salvatierra, los Vinagre, los Porrino, los Antonio Nogales e Hijo, en fin, apellidos que ya no suenan mucho entre los vecinos de nuestra época. Entre los cameranos, pues aparecen también apellidos que tenemos incluso aquí hoy entre nosotros a sus descendientes, como puedan ser Pablo, Gil, Fernández, incluso Matute. Hay un movimiento muy grande también desde el sur de Francia, esencialmente de Castres, en la zona de Tarn, y de Guichen, que es la zona del Midi. Esos vienen un poco al comercio de la lana, pero también al poco tiempo giran hacia otros cometidos. El asunto de la capitalidad
ya tiene un cierto color a favor de Mérida durante la dominación francesa. Bonaparte quiso que la prefectura de Guadiana y Guadalajara, su capital fuera Mérida, y la de Tajo y Alagón fuera Cáceres. Unos años más tarde es el propio Calatrava el que, una vez que se marchan los franceses, busca esta misma línea a favor de su ciudad. Hay mucha gente que dice que Calatrava no hizo demasiado por la ciudad de Mérida, que bueno, que no está muy claro porque no hay testimonios. Hombre, evidentemente tenía el suficiente trabajo como combatir con un absolutismo tan tremendo y salvar su propia vida y estar en Madrid en las grandes decisiones políticas, pero aquí tenemos un ejemplo claro en el que dice, defendiendo la posible capitalidad provincial de Mérida, que Badajoz no tiene más que un edificio para las oficinas y en mala disposición, y en Mérida podían estar en casas de alcurnia. Badajoz, además de estar en el punto más distante de la provincia, tiene contra sí la circunstancia de ser no solo plaza de armas, sino plaza fronteriza. Siendo la residencia del capitán general y de la guarnición de la plaza, todo iría en torno a unos 20 individuos, no se perdería mucho más. Y a esto se le responde por parte de otros dos extremeños de alta posición política, Juan Álvarez Guerra y Golfín. Golfín era el pobre de la venda del cuadro de Torrijos, que también entrega su vida por la libertad. Álvarez Guerra dice que, en atención a que ni Mérida ni Badajoz están en el centro, que esta ciudad tiene buen terreno y que es plaza de armas, pues es preferible que sea Badajoz y no mover demasiado el asunto. Hacen las cuentas de manera muy rara, e incluso al hablar de la centralidad, casi todos hacen una cuenta extraña diciendo que los del este sí están más cerca de Mérida, pero los del oeste están más cerca de Badajoz. Supongo que el compás no lo dominan. Calatrava cierra el asunto diciendo: el señor Golfín ha dado por supuesto que yo he dicho que Mérida está en el centro, pero lo que he dicho es que Mérida está más al centro que Badajoz. Se perdió la apuesta y bueno, en el trienio liberal no fue. Luego de Burgos señala Badajoz como capital de provincia y aún así en el 37, cuando Calatrava vuelve a tocar poder como en un gobierno liberal, vuelve el asunto. Y otra vez lo mismo, hay una carta de un personaje que luego nos va a resultar familiar diciendo que cómo puede ser Mérida mejor que Badajoz. Mérida arruinada y Badajoz fortificado. No tiene mucho sentido que todo el mundo, aparte que los pacenses son mucho más resueltos en la defensa de las ciudades y Mérida se esconde, en fin, un argumentario muy extraño. Dice: la solicitud que motiva esta contestación sin esperar resultados favorables solo puede tener por objeto promover rivalidades bien tristes y perjudiciales. Mérida destruida y que carece de edificios públicos y privados. Insiste en la inexistencia de... a partir de ahí, este hombre era precisamente una persona que llegó de la comarca de Cameros, Gregorio Fernández y Pérez, autor de una de las historias de nuestra ciudad, y que el propio Romero Leal se le iba a publicar 18 años después de haber fallecido. No sabemos cómo pega un volantazo de escribir la historia de Mérida a defender prácticamente la inoperatividad de esa ciudad como capital con todo su legado histórico. La respuesta de Mérida es también contundente. Dicen que en ninguna ocasión ha sido más fácil la colocación de las oficinas en Mérida que ahora. Están reclamando que se les destine a algunos usos, 2 conventos de religiosos, en fin, enumera todos los posibles edificios donde se podía tener alojada la capitalidad de la provincia. Badajoz está aislado en un extremo de la provincia y Mérida forma crucero en la carrera de Madrid a Lisboa, de Andalucía a las Castillas, de Sevilla a Cáceres o viceversa, de una gran parte de la provincia llamada Tierra de Barrios al mismo Cáceres donde reside la audiencia territorial, en fin, enumera todas las posibilidades, pero tampoco. En 1837 tampoco es el momento. En el 43 se habla de un Ayacucho de Mérida que ha escrito una carta al periódico El Espectador pidiendo que la capitalidad se traslade de Badajoz a aquella ciudad. Ayacucho se le llamaba a los liberales progresistas, en este caso seguramente fue el propio Ramón Calatrava quien la mandó. Y dice: en Badajoz les ha sido contraria la votación, aunque hoy hay un ministro, en este caso ministro de Hacienda, Ramón Calatrava, que se llama Calatrava, y estos siempre estuvieron por la capitalidad de Mérida,
puede, en estas circunstancias de gabinetes parlamentarios, muchísimo más un camarillero que todos los ministros juntos. Llamaban camarilleros a los partidarios de reformar la Constitución, la PEPA. Vamos con el asunto de los liberales franceses y afrancesados como vectores de progreso. José María y Ramón Calatrava hemos definido hasta qué punto están implicados en eso, en las reformas liberales y en tirar de la ciudad como capital incluso. Atanasio Pacheco, por afrancesado precisamente, por estar en la Junta afrancesada del Ayuntamiento de Mérida, se le condena a cárcel en Badajoz y fallece allí, encerrado en la cárcel de la capital. Atanasio Pacheco se convertirá en el padre de todos los Pacheco que luego llevan el lavadero de lanas, que será objeto también de comentario ahora a continuación. Otra familia que se instala aquí de vuelta de un exilio larguísimo con Godoy y, sobre todo, con su segunda mujer, son los Moreno y Bailén, la familia Fuenteblanca, descendientes de Godoy, concretamente de una de las hermanas de Godoy, a la que le dan el príncipe de la Paz le otorga el título de conde consorte de Fuenteblanca. La familia Moreno y Godoy vive en París primero y luego se pasan detrás de Pepita Tudó, esta segunda esposa de Godoy, en toda la ruta que hizo por Italia, Pisa, Lucca, Génova, y finalmente vuelven a Mérida hacia 1839. Todos estos señores son los miembros de la familia. José es la pieza clave porque es el segundón que se queda en la ciudad. Félix se va a Madrid y se convierte en caballerizo del rey y una persona, bueno, pues fundamental en la corte de Alfonso XII y XIII. Los Fuenteblanca comparten su Erasmus. A ver, tenemos aquí un primer testimonio en el que los chavales, que todavía tienen 20 y tantos años, de esta casa Fuenteblanca, arrancan con un colectivo esencial en el progreso de Mérida en estos años, que es la Sociedad Artística Emeritense. En 1846 empiezan a reunirse en la iglesia de Santa Clara, en el convento más bien, la zona que tenemos aquí detrás a nuestra espalda, que fue después, bueno, ahora es el Museo Visigodo, entonces fue el Teatro Ponce de León. Pero el antecedente es este: un grupo de chavales de la ciudad, burgueses, que empiezan a reunirse y a representar obras de teatro, pero también óperas y cualquier tipo de manifestación musical, porque tenían apoyos también de músicos profesionales. Entre ellos están las señoritas, vuelvo al asunto de la mujer como participante, Coral Torresano de Pérez, las señoritas doña Luisa y doña Ramona Moreno y Bailén, Carmen y Josefa González, Micaela Calderón, María Josefa Torresano. Todas estas jóvenes formaban parte de ese grupo de teatro y música, además de José Moreno y Bailén, que es la persona con la que vamos a seguir el hilo de Calatrava. Dice el cronista que, educados en las principales capitales de Europa, han fijado su residencia en este oscuro recinto. Volvemos a la consideración que daba Laborde, que era un sitio sin prácticamente actividad social y una burguesía con muy poca capacidad para relacionarse y disfrutar del arte. Parece que este grupo de chicos criados a la europea intervienen en eso. Bueno, pues Moreno y Bailén y Romero y Leal están entre los liberales de la Bicalvarada de 1854, es decir, la primera revolución liberal de esta parte, de la segunda parte del siglo XIX. Declaran en la Junta que aquellos que fueron vuestros hermanos de Madrid son hoy lo que fueron el 2 de mayo de 1808, lo que fueron en el trienio liberal, en 1822, y lo que han sido y serán en todos los tiempos los amantes de la libertad cuando se trate de combatir por la santa causa del pueblo, siempre honrados, siempre valientes, siempre héroes. Se reunieron en el comercio de don Manuel Bartolomé Díez, de la ciudad. Bueno, hay algún nombre más, como José María Becerra, que será alcalde de Mérida también muy pronto. Y Moreno y Bailén es la figura clave porque él hereda las tres facetas de los Calatrava. Por una parte, la bandera liberal; por otra parte, la masonería. Se convierte en el líder del segundo tramo del siglo XIX en la masonería. Y, por otra parte, la persecución. Es decir, este hombre
acaba en la cárcel, en una sargentada hacia los años 80 ya en Badajoz, con el compañero que tienen ahí en la foto, que era Rubén Landa, que fue vecino de Mérida también y masón en su juventud, y tenía una vinculación con Moreno y Bailén importante. He querido poner ahí la ficha que en el archivo de Salamanca mantienen, en el archivo de la masonería, mantienen de José Moreno y Bailén como miembro de los comuneros de Castilla. José Moreno y Bailén fallece en 1892. Ese año nace Francisco Franco. Bueno, pues todavía en el fichero de masones de Franco estaba el difunto Moreno y Bailén. La familia Sausol o Sosol Bastí llegaron a Mérida a mediados del siglo desde la localidad de Castres, como digo, el sur de Francia. Llevaban ya 21 años de vecindad en el censo de 1878. El padre propietario, relacionado con el comercio de la lana, y su esposa tienen 3 hijos, Jules, Aubin, Albino, y Julie Brun Sausol. Todos ellos forman parte de esta burguesía también que tira no ya del comercio, sino de otro tipo de negocios que veremos también a continuación, y se convierten en un núcleo de franceses en la ciudad que van a tener todo tipo de maneras de asociarse entre ellos, algunos incluso de negocios importantes fuera de la ciudad. Por ejemplo, en 1872-75, ya muy cerca del final de la vida de Ramón Calatrava, adquieren unas minas en la zona de Belmez, La Corina se llama. La sede, su casa fue la casa aneja del Ayuntamiento de Mérida, que tienen ahí señalada en la Plaza de España. En ese momento, Mérida es una ciudad con 5.505 habitantes. Ha pegado un pequeño impulso, pero todavía está muy lejos del estirón final, con el efecto de raigambre ya del ayuntamiento, perdón, del ferrocarril y de sus habitantes, los ferroviarios que se quedaron. La sociedad esta estaba compuesta por los 2 hermanos Sausol, por Moreno y Bailén, que no olvidemos que la familia era afrancesada, de hecho, detrás de Godoy se fueron a París, y 2 industriales más de la comarca del Midi también, Altos Pirineos y Bañer. Vamos ahora con los 2 grandes movimientos industriales, pero sí, creo que nos va a dar tiempo a verlo. Las dos grandes hallazgos que una serie de casualidades nos llevaron a... Hombre, a ver, el lavadero de lana no es ningún hallazgo, evidentemente, pero sí el volumen del comercio que llegó a desarrollar. Este lavadero conseguimos calibrarlo un poco por un lote de cartas que estaba subastándose en Internet y que conseguimos comprar en una subasta muy fácil porque no pujó nadie más. Entonces, solamente la lectura de esos documentos nos llevaron a comprender la dimensión que debió adquirir este negocio cuando la familia se convierte en el gran motor económico de la ciudad y de todas las actividades relacionadas con la desamortización a continuación. En esos años, perdón, en los años todavía del trienio liberal, la ciudad pide al monarca que traten de suspender el pontazgo y el portazgo, los dos tributos que venían prácticamente desde el feudalismo y que ahora mismo, en una situación económica lamentable, estaban minando las economías de cualquier carrero que venía con sus 4 cestos de tomates de la finca de un poquillo más allá. Había que pasar el puente romano o el puente de Albarregas y había que tributar continuamente. Bueno, pues Mérida en ese sentido abre sendero para el resto de pueblos de España, porque sienta jurisprudencia y a partir de ahí solo aquellos que tienen otro tipo de movimientos comerciales pagan al volver con las mercancías, pero no el hombre que está trabajando unos metros más allá, su pequeña heredad en la ciudad, ¿no? Habla también ese acuerdo de resarcir a las empresas adjudicatarias del cobro de los impuestos. Algo le tendrá que dar el Estado a cambio porque se pierde una importante contribución a las arcas públicas. En ese momento todavía
les he puesto también ahí otro sistema medieval en el que se regía la economía local a través de los vales. Los vales, en este caso, tienen que ver con la compra de pan, pero lógicamente a cambio de una serie de productos, trigo en este caso, que los potentados le dan al panadero. En el siglo XVI no hay noticia en actas del lavadero. En el XVII solo hay un lavadero en el Guadiana y con problemas sanitarios. Luego, el lavadero de lanas de la Concepción es un invento de finales del XVIII en adelante. O sea, podía ser un lavadero secular de lanas, pero nunca una industria tan tremenda como llegó a ser, porque no hubo tal cosa. Todos los propietarios que tuvo, ahí Lucas Mateos Milanés o Crispín de Orduña, acabaron dejándolo a los pocos años porque no les compensaba ni mantener los bocines en condiciones que era el trato que el ayuntamiento les pedía a cambio. Había una serie de ganaderos que nunca habían estado en el negocio y que ahora aparecen con fuerza. Uno de ellos es inicialmente Alonso Atanasio Pacheco, el padre de este señor que tenemos aquí en pose muy de la Guerra de la Independencia, que es Antonio Clemente Pacheco, el hijo de Alonso Atanasio, que impulsa hacia cotas absolutamente inesperadas este negocio del lavadero de lanas. Durante muchos años, él fallece en 1854, pero desde el 14 aproximadamente va dando un impulso enorme a su industria. Empieza a exportar por el puerto fluvial de Sevilla y por el puerto marítimo de Lisboa, todo a base de carros, y preguntando por carta a los distintos comerciantes del ramo qué es lo que podía hacer. Yo les agradezco muchísimo las ilustraciones que me dan sobre el ramo de lanas. El año pasado lo poco que lo transigí a través de Sevilla, excepto una pequeña partida que mandé. En fin, va dando datos de cómo lo quiere hacer y qué es lo que quiere aprender. Müller, que es su consignatario preferido, responde a la petición de Pacheco de un escribano con dominio del inglés. Y vamos a ver unas cartas así brevemente de cómo el comercio era de un volumen extraordinario y además extendido por todos los puertos europeos prácticamente. Aquí tenemos cómo el 27 del 10 del 40, en un bergantín sueco, exporta 222 sacas de lana hacia el puerto de Amberes. Ahí están las 222, quién es el consignatario, quién es el capitán del barco, cuántas sacas van a cada sitio. Incluso en algunas otras vienen hasta el hierro de la ganadería, del rebaño correspondiente y quién se lo lleva. Ahí tienen el recibo del consignatario de 375 arrobas con el concepto en inglés, las 39 sacos de fina lana lavada extremeña. En su testamento de 1854 declara poseer un capital de 4.086.000 reales más 638.000 que había perdido en una operación en la caja, por la quiebra de la caja de don Joaquín Sagrajas en Madrid. Deja herederos universales de sus bienes por mitad a su esposa y sobrino, Alonso de la Encarnación. Esto significa que la esposa de Alonso Pacheco es otra de las mujeres que saltan a la historia, porque a partir de ahora todas vienen a viuda de Pacheco e hijos, y sobrino. Todos los negocios ya lo llevan la pareja, la viuda y el sobrino. Aquí tenemos otra operación de 1874, toda además perfectamente detallada, con Londres. Este es más o menos el esquema de la influencia, primero, de la vinculación familiar de los Pacheco, y se puede ver clarísimamente cómo estos señores empiezan a copar el dominio económico de la ciudad con el gran impulso que le da Antonio Clemente, y cómo lo siguen Alonso de la Encarnación Pacheco, el sobrino, y la viuda que decíamos de Clemente. Hay un momento en el que los aranceles empiezan a complicar las cosas, hay un cambio político en industria y comercio y ya empieza a ser bastante menos rentable, y los Pacheco giran hacia la faceta política. Uno va en el ámbito del Partido Conservador,
el caso de Carlos Pacheco, y el otro, su hermano, va muy cercano a Romanones, muy cercano a las tesis liberales. Los dos tienen una influencia determinante en el momento de las excavaciones del teatro romano, porque ellos son los propietarios también del teatro, del anfiteatro y de las eras contiguas. Es decir, aparte de los palacios que forman ahora el hotel donde os alojáis, el Hotel Mérida Palace, tanto la casa modernista tan bonita que tenéis a la izquierda y el propio Palacio de los Mendoza, aparte de eso tienen una cantidad de heredades tremendas. Todas ellas son reconversión del capital del lavadero de lanas en nuevas propiedades. El otro elemento industrial que sigo pensando que es una revolución industrial de la ciudad. Evidentemente, Mérida no tuvo fábricas de hierro ni grandes chimeneas, si no son estas de las corchotaponeras, que también tuvieron su importancia, pero sí hubo clarísimamente un par de industrias que tiraron de la economía emeritense, una el lavadero y otra las corchotaponeras, que veremos a continuación. Ya en el año 35, en 1835, todavía no había sido presidente del gobierno Calatrava, los catalanes están diciendo que podían producir perfectamente en el resto de ciudades, que se veían un poco desbordados por tener que venir aquí a hacerles negocios a los extremeños. Pero la Sociedad de Amigos del País de Badajoz responde que sí, que sería muy útil, pero que aquí no hay gente preparada para eso y que los catalanes que podían venirse, claro, cuando se les invita a venir exigen más salario, que se tienen que trasladar y piden un sueldo elevado. Este libro dice que cualquier industria corchotaponera ofrece una ventaja importante, que para dedicarse a ella no hacen falta capitales de consideración. Con poco esfuerzo, los operarios que hayan adquirido alguna práctica en la elaboración de tapones y esas cuantas herramientas que teníamos ahí en la foto anterior, se puede colocar perfectamente en cualquier localidad un taller corchotaponero. Por aquí se le llamaban boliches a esos pequeños talleres de elaboración del corcho. Vamos al testimonio de cómo se valoraba el corcho aquí hasta nada menos que 1860. Los emeritenses y los extremeños desconsideraban el corcho como riqueza. Dice Pedro María Plano que en el año 1860 se consideraba en el país extremeño el alcornoque como un árbol casi improductivo, despreciándose su corteza, que solía darse gratis a quien quería arrancarla para colmenas, combustible, etcétera. Entonces empezaron a presentarse comisionados de casas extranjeras y catalanas que, cogiendo a los extremeños con los ojos cerrados, efectuaron contratos de descorche por largos periodos y a precios muy bajos, pero aceptables, con gran contento por quienes estaban acostumbrados a que su producto no valiera un duro. O sea que al final hubo una simbiosis, por lo menos los extremeños empezaron a sacar dinero de este tipo de explotaciones, de alquilarlas a los empresarios catalanes, hasta tal punto que Pedro María Plano habla de que se quintuplicó el valor de muchas fincas y hoy se cuida con gran esmero los criaderos y dehesas de Alcornocal. Este testimonio es de 1892, es decir, de 30 años más tarde de que se empiece a valorar. Aquí aparecieron apellidos catalanes que también nos sonarán a todos, como Girbal, Gruart, Font, que fallece en uno de los viajes en un vapor desde Lisboa, Puig, Prats. Muchos de ellos, o algunos de ellos al menos, se quedaron entre nosotros, lo mismo que los cameranos. Este era el espacio del casco urbano que ocupaba el polígono, me voy a permitir llamarlo así, el polo industrial corchotaponero de Mérida en 1876. Aproximadamente un 15% estaba en el plano que venía dobladito, con mucho cuidado, en las ampliaciones de Pedro María Plano. Y ahí están indicadas 3 fábricas de corcho en el entorno de la Torre de Mérida, camino de la estación y camino del Acueducto de los Milagros, es decir, hasta la calle Vespasiano. 3 grandes manzanas dedicadas a las fábricas de tapones de corcho. ¿Quiénes eran las firmas? Fisher, Howard y Company. Luego fue esa empresa de Martín Girbal y Prats, Henry Bagnall and Sons, que era la que estaba donde después estuvo Paulino Doncel, es decir, en la manzana previa a la bajada a la estación de autobuses, calle Cardero, por cierto, otro personaje importantísimo del liberalismo progresista del 19, y más tarde la de Andrés Márquez en la zona de Vespasiano.
En el censo de 1876 podemos ver sin ningún tipo de dificultades una cantidad de corcheros, taponeros, trabajadores de todo tipo relacionados con el corcho, incluso empresarios, que ya se suman también al callejero, al paisanaje nuestro. Apellidos como Juan Nevado, Vélez, Pocostales. Hay todo tipo de profesiones, ya digo, desde expertos en el trabajo del corcho hasta profesionales del comercio con el corcho. Centenares de operarios que dieron vida a la ciudad y removieron muchas cosas, porque la mayor parte de estas empresas británicas traían un código laboral absolutamente distinto del que llevaba implantado en nuestra ciudad, en el mundo especialmente del sector agrario. Con lo cual, eso removió muchas conciencias y especialmente algunos factores culturales que veremos a continuación. Muchos emeritenses también se colocaron en estas empresas y aprendieron el oficio. ¿Dónde se ubicaron físicamente? Casi todos en el Arrabal, en la parte baja de la Rambla, y muchos también en el barrio. A finales de 1876, esta ciudad rondaba ya las 7.000 almas. ¿Cuáles son esas aportaciones políticas, sociales? Pues desde percibir pensiones hasta tal punto como recibir 300 pesetas mensuales. Aprendan los españoles ricos a ganarse, decía Moreno Torrado, que aprendan los españoles ricos a ganarse el corazón de sus serviciarios y vean en esta filantropía de los lores y comerciantes ingleses el fundamento del respeto público que gozan en su país y en el universo civilizado. Tenían costumbres tan curiosas como un liberado para leer, es decir, entre todos se comían la parte de trabajo que le tocaba al señor, que se subía en un estrado a leerles la prensa o a leerles cualquier tramo literario que interesara al colectivo. Y otra cosa que usaban como medida habitual es faire dilluns, que era convivir los lunes en una situación de amistad, de compañeros de trabajo. Ahí está la finca con la chimenea de la primera oleada de Paulino Doncel. Es decir, esa misma instalación era la fábrica de corcho de Bucknell & Sons. Había una chimenea en cada una de las fábricas estas, y esa chimenea de vez en cuando producía problemas porque salían chispas ardiendo y alguna vez produjo incendios en pajares cercanos y la gente se quejó. Pero por otro lado, las fábricas corchotaponeras tenían una bomba, especialmente la de los ingleses, una bomba de incendios que en ese momento no existía en el patrimonio del ayuntamiento y aportaba ese servicio a los emeritenses. Con la crisis de esta industria también, por la misma razón, por un cambio en los aranceles, los corcheros, algunos de ellos abandonan Mérida y se vuelven a trabajar el resto de localidades corchotaponeras: San Vicente, Alburquerque, Jerez de los Caballeros, Arroyo del Puerco. Otros se reciclaron y pasaron a sectores como la construcción, agricultura o las propias excavaciones. Los peones que empezaron a trabajar con Macías y Mélida, muchos de ellos venían de ese ramo. Hemos llegado a donde vamos, es decir, después de todo ese recorrido de cura de las grandes lacras que tenía Mérida encima, llegamos a los años prácticamente 80, llegamos 1876 hacia 1880 y se produce un momento en el que los alcaldes son diferentes. Hay un nuevo municipalismo con ganas de hacer cosas. El caso de Pedro María Plano, que lo hemos citado varias veces, realiza la obra junto con su predecesor José María Becerra, la obra del Mercado de Calatrava, lo nombra además a propósito con el nombre del ilustre Patricio, las fuentes públicas que habíamos visto que no había y que las pocas que había iban bastante mal, servicios comunitarios de todo tipo. Las comunicaciones ya están tendidas, ahora ya sí Mérida es una encrucijada de caminos ferroviarios y de caminos un poco más arreglados. La burguesía pujante ha tirado de un teatro que ya sí es profesional, que además tiene un grupo permanente de actores y actrices amateur. La capitalidad empieza a adivinarse porque en muy poco tiempo la población se va a multiplicar y el carácter de Mérida como ciudad turística e industrial va a dar un giro a esta situación. Aunque también es verdad que no me atrevo a pasar página con este pequeño apunte sin decir que sin determinados factores que ocurrieron en los años 80 en esta ciudad, difícilmente la capitalidad estaría aquí y hubiéramos tenido el hemiciclo donde lo tenemos.
en la maqueta de ahí, quiero decir. La educación, de no tener nada, pasamos a tenerla en el Palacio de las Escuelas Municipales, en el Colegio Trajano. Un colegio que a finales del 19 era un sueño para cualquier capital de provincia de España. También obra de Pedro María Plano. La enseñanza secundaria empieza a aparecer en Mérida también, con algunos particulares. En la subcomisión se empieza a organizar, hay unos primeros intentos por los museos, que la semana que viene seguro que Carlos Morán nos va a contar mucho mejor de lo que se nos pueda ocurrir aquí esta tarde. Y por fin continúa el problema del reparto del territorio y la riqueza, que se nos llega prácticamente hasta la guerra civil, con lo que conllevó. Y existe también una incorporación de las primeras mujeres al mundo de la cultura. La población pasa de 5.000 a 15.000 emeritenses hacia final del siglo XIX. Es decir, la ratio, esta la estableció José Luis de la Barrera, no me la quiero arrogar, es 3X, es decir, tanto en extensión de la localidad como de la demografía, Mérida multiplica por 3 entre la llegada del ferrocarril y estos primeros años de las excavaciones. Ahí tienen las calles nuevas que cita en 1892 cita Pedro María Plano. Prácticamente todo el barrio, prácticamente toda la zona de la calle Oviedo, Atarazanas, la bajada hacia el río, Marquesa de Pinares ya como calle, no como núcleo industrial, la Naumaquia, que era la calle que luego tuvo su nombre, de Pedro María Plano. En fin, hemos llegado al final de la exposición. Espero haber sido más o menos claro. Es verdad que creo que he atropellado más de una cosa, pero si alguien tiene alguna pregunta y nos diera tiempo, yo estaría encantado. No nos va a dar mucho tiempo. Lo siento. Si hay alguna cosa, muy rápido, seremos lo más rápido posible. Antonio. Sí, sí. Sí. Martín Girbal. Sí, no he querido entrar más, era la misma persona. Efectivamente, bueno, pues está claro que los dos alcaldes más importantes del siglo XIX y del XX, desde mi punto de vista, en este caso Pedro María Plano en el XIX y Antonio en el XX, le hicieron justicia a Calatrava. Uno con el mercado, el otro con el colegio, con las dos calles de la zona sur, y creo que en gran medida, que me corrija si no, su hijo Antonio, y delegado de Cultura y promotor de esta actividad, seguramente esté ahí también detrás del corazón de esta jornada. Es decir, Antonio ha pretendido desde el principio que la figura de Calatrava esté donde merece estar. Pues, Pepe, bueno, si no hay nadie que quiera comentar alguna cosa, yo un par de cositas. Darte las gracias no solo por la organización de esta jornada, que creo que han tenido un nivel todavía pendientes de la última conferencia a cargo de Carlos Morán, que tengo que decir aquí lo primero, que en lugar del jueves que viene nos han comentado aquí en la Asamblea que va a ser han puesto la fecha para el debate del Estado de la región. Entonces, bueno, pues avisaremos un poco diciendo fecha, sitio, si cambiamos fecha, si cambiamos sitio. Pero bueno, no quiero, esto es comentar un poco, darte las gracias porque, como siempre,
Pepe, esto es una lección la que has dado magistral de investigación, de historia, como siempre nos tienes acostumbrados para escribir. Pues de aquí sale un libro y condensado en menos de una hora, espectacular de verdad, ¿no? Con los datos que nos has asombrado. Hay una cuestión, tenemos aquí a Magdalena del Riego, que yo estaba ahí sentado, has hablado de una forma de verdad que nos ha quedado a todos pues impresionados, ¿no? Con esa naturalidad y con esa familiaridad que te has dirigido, pues ha sido un momentazo, ¿no? Lo que nos ha dedicado. De nuevo la bienvenida a ti y a Rodrigo aquí, un placer teneros aquí, de verdad, un honor. También gracias a Pepe el que pudiera localizaros y a vosotros por estar aquí, que venir desde Asturias a los 40 grados yo sé que cuesta y os ha costado, pero hoy vamos a echar un buen día, durante todo el día, no solo aquí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Comentar una cosita, acabamos hoy, Pepe, gracias de nuevo. La conferencia de Carlos hablamos la semana que viene. Ahora nos vamos a ir a dar una vueltita por la Real Carnicería, que actual sede de cofradías, porque tenemos allí un auto sacramental de Calderón de la Barca, Los Encantos de la Culpa. Nos vamos a acercar allí y luego seguramente vayamos al Teatro Romano a ver el concierto de Jorge Pardo que tenemos hoy por aquí, ¿vale? Gracias a todos los que habéis venido por aquí. Muchas gracias.